conferencia de ayer de Anthony Hellman, habló precisamente de esa relación ontológica entre los seres que son las plantas maestras y los seres humanos. Al mismo tiempo se dio una conversación alrededor de la planta de la coca, que se concibe aquí en el Cauca como una planta maestra o como otro ser. En esa medida se planteó la idea de defender, de cuidar y de movilizar procesos para la defensa de estos seres, de estas plantas espirituales o plantas maestras. Otro elemento fundamental es el concepto y las movilizaciones que tienen que ver con la defensa del territorio. En esa medida, ontologías relacionales, defensa del territorio, cuidado del territorio y un concepto muy importante que Víctor y Arturo han estado trabajando a lo largo de muchos años es la defensa de la memoria biocultural. En esa medida creo que son conceptos fundamentales que exigen reflexión, movilización, trabajo desde múltiples perspectivas y estrategias. En ese sentido, hemos planteado esta discusión en estos elementos y va a intervenir en primer lugar el profesor Arturo Argueta, que ha trabajado muchísimo en México sobre diálogos y saberes colectivos. Tiene un profundo conocimiento e investigación sobre el tema de las plantas y la relación de los seres, sobre todo las poblaciones indígenas, con los animales y las plantas. En esa medida primero intervendrá Arturo Argueta, posteriormente Arturo Escobar y abrimos un espacio para la discusión, a ver qué propuesta se sale de esta mesa. Entonces le doy la palabra al profesor Arturo. Muchas gracias, Javier, por la invitación a participar en esta mesa de diálogo y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Tenemos 10 minutos y seguramente se podrán abordar algunos otros puntos a lo largo de las preguntas y respuestas, a lo largo del diálogo. Yo quisiera, para comenzar, responder la desafiante pregunta que hizo Arturo Escobar el día de ayer, de si las etnociencias son ya, o pueden ser o son ya, parte de los discursos de la transición hacia el postdesarrollo o los otros desarrollos, los desarrollos otros. Y yo afirmo, después de también haber oído a Víctor hoy, que efectivamente este congreso nos llena de optimismo en esa perspectiva, de que efectivamente las etnociencias han contribuido mediante el diálogo de saberes y van a contribuir todavía más fuerte, más sólidamente a la construcción de la transición. ¿En qué me baso para decir esto? Yo quisiera decirles que la historia del pensamiento de las etnociencias, digamos, del periodo más reciente, no comienza hace 10 o 20 o 30, sino yo lo ubico en 40 años. O sea, hacia el inicio de la década de 1970. Y es importante que hablemos de la historia porque nos han dicho aquí los taitas que hay que seguir las huellas de los antepasados y respetar las huellas de los antepasados y continuarlas. Que no nos borren la memoria histórica de los hechos cotidianos de los pueblos originarios, nativos, indígenas
de nuestra América. En estas últimas 4 décadas, los pueblos originarios, indígenas y campesinos de América han sido recreadores de los sistemas de saberes ambientales, así les podemos llamar hoy. Se han afirmado como sujetos sociales y políticos emergentes en toda la región, y desde principios de esa década comenzaron a constituir organizaciones de carácter abierto, de diversos niveles participativos, levantaron demandas sobre problemas ancestrales, plantearon propuestas y soluciones originales en muy diversas temáticas. El documento más antiguo es la Declaración de Barbados del 71, los documentos de la segunda reunión de Barbados y muchos otros manifiestos incluso que se leían, se discutían y se leían en el periódico Unidad Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, justamente en esta región de Colombia, en el suroccidente colombiano. Debe subrayarse en esos documentos la decisión de hacer de sus culturas, patrimonios culturales, cosmovisión, sistemas de saberes, percepciones, mitos, símbolos, y sus espacios vitales, montañas, ríos, bosques, paisajes, ambientes, naturaleza, además de sus estructuras familiares, lenguajes, formas de comunicación y organización, entre otros, los elementos sustanciales de sus novedosos planteamientos de resistencia desde principios de los años 70. Sobre esa base, Bonfil escribió lo que se llamó el libro de Utopía y Revolución, justamente documentando en toda la década de los 70 lo que fue el pensamiento emergente indígena, que yo creo, se lo comentaba ayer a Víctor Toledo en una rumbosa reunión que tuvimos anoche, porque también de fiesta se hace la vida, que de no existir esos procesos, esos movimientos sociales que afirmaban rotundamente y enarbolaban sus cosmovisiones en relación a la naturaleza, de no haber existido esos movimientos en los años 70, las etnociencias en América Latina serían otras. Serían distintas, por lo menos. Quizás más asépticas, quizás más academicistas, quizás poco trascendentes. ¿Qué tenemos hoy? Me parece que lo que tenemos hoy es un proceso de convergencias de los movimientos sociales, estos nuevos actores emergentes, estos nuevos actores históricos, como les llamó Guillermo Bonfil Batalla, en un discurso que efectivamente va construyendo cotidianamente los discursos de la transición y el posdesarrollo. En segundo lugar, no abundaría más en eso, hay muchas notas, evidencias sobre el asunto, pero se me acaba casi el tiempo. La segunda cosa que quería plantear es el asunto de que esos movimientos sociales indígenas y los etnobiólogos, etnocientíficos, etnecólogos, agroecólogos, etcétera, etcétera, comenzamos a trabar una relación muy temprana hacia finales de los años 70. Antropólogos, lingüistas, etnoecólogos, etnobiólogos, forestales, agrónomos, etcétera, hacia finales de los 70 creo que nos descubrimos mutuamente en diferentes países y en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Uno de esos momentos cruciales fue la reunión de Ollantaytambo en Perú en 1980. En esa reunión, que procedió después del Parlamento Indio del Cono Sur en 1974, los pueblos, cada pueblo señaló que podía elaborar tácticas y estrategias acordes con su realidad nacional, y concluye el documento de Ollantaytambo, fíjense, en 1980, cuando el pueblo indio sea mayoritario, su finalidad será la toma del poder político. Estaban hablando de Bolivia, de Ecuador y de Guatemala. Cuando sea mayoritario, la
perspectiva es la toma del poder político, 1980. Cuando sea minoritario, sus perspectivas serán luchar por la liberación y la descolonización. Anticipado totalmente este proceso. La segunda cosa que quería decirles es en relación al diálogo de saberes, que lo hemos discutido mucho aquí, se ha señalado mucho en la reunión, y creo que el diálogo de saberes tiene elementos para la convergencia, para la divergencia o para el paralelismo. Muy probablemente muchos de los elementos de las plantas sagradas sean saberes, y tú lo preguntabas hoy en la mañana, inasimilables, inconmensurables entre la ciencia de la tradición occidental y las ciencias originarias. Digamos, esa podría ser un elemento de inconmensurabilidad que creo que está muy claro. En otros temas hay posibilidades de convergencia, secularizando los saberes, seguramente, y ya hay casos, y en otro caso serán absolutamente divergentes también. Esto da lugar a estos temas de saberes alternativos, paralelos o complementarios. Finalmente quiero hablar del buen vivir, que también ha sido, me parece, el tema fundamental de aportación de los pueblos originarios, nativos, afrodescendientes en América Latina y en nuestra América. Y efectivamente no es un paradigma andino, como lo señala Arturo en algunos de sus libros. Yo la primera vez que leí El Buen Vivir fue en el libro de Philippe Descolam, en 1978, en una traducción del francés al español. El último capítulo del libro, la selva domesticada, la nature domestique, o la selva culta, está dedicado al buen vivir en Ashur. El capítulo entero es un diálogo de Philippe Descolam con la gente Ashur sobre lo que consideran el buen vivir. Es un capítulo etnográfico y yo creo que efectivamente el término tiene en primer lugar un asunto, digamos, no etnográfico, sino de vida cotidiana de los pueblos de toda nuestra América. Es una forma cotidiana de vivir. ¿Por qué digo esto? Vicente Peña nos dijo el primer día que estar con vida era estar alegres, era estar con la naturaleza, que no es la madre sino era el hermano. Vicente Peña dijo que la naturaleza era el hermano. En purépecha, en el idioma del pueblo de mis ancestros, vivir, vamos a descomponer vivir bien, buen vivir. Vivir se dice irecan, vida se dice tzipecua y alegría se dice tzipin. Si está por aquí Adelaido Cucue y no lo digo bien, que me corrija por favor. Entonces ustedes notan que el tzi, el prefijo tzi, está en la base de la palabra vida y alegría, las dos, el tzi. Pero fíjense ustedes que cuando dicen vivir bien o bien vivir, en purépecha se dice sesi. Cuando uno le preguntan, ¿está usted bien? Ses jaras, estoy bien. Y entonces, el vivir bien en purépecha se le ha denominado ses irecan. Ses irecan. Pero ahí no se agota el asunto del asunto del buen vivir. El buen vivir, el ses irecan, es inseparable de la Cachumbecuá. ¿Qué significa la Cachumbecuá? Significa respeto, reciprocidad, rectitud, atento, ser atento. Eso con las personas, con el pueblo y con la montaña, con el monte, porque este pueblo purépecha vive en una zona muy montañosa. Entonces no hablan de naturaleza, no hablan de selva, hablan de monte. Entonces no hay ses irecan sin Cachumbecuá
y me parece que Víctor habló del Kuxlejal de Tzotzil, Seldal, exactamente en ese sentido. No hay buen vivir, no hay Kuxlejal, Kuxlejalil, si no hay respeto, si no hay reciprocidad con el resto de los seres de la humanidad, con el resto del pueblo y con la naturaleza. Entonces, creo que tenemos que seguir, efectivamente los pueblos y nosotros tenemos que seguir hablando en este sentido. Ir construyendo conjuntamente sentidos cada vez más legibles de esa relación inseparable, de ese continuo entre naturaleza y cultura. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, de nuevo. Gracias por quedarse a esta hora de la tarde a escucharnos. Y creo que lo que voy a decir va muy de la mano de lo que acaba de decir mi tocayo Arturo. Arturo el bueno, Arturo el malo, ¿no? No, mentiras, ambos somos muy buenos. Y me parece que lo que hemos estado haciendo todos aquí en la mesa, comenzando con la charla de Víctor, son como variaciones sobre un mismo tema, son como variaciones musicales. Recordarán ustedes las famosas variaciones Goldberg, las variaciones Diabelli de Beethoven, y que la idea de la variación es como sacarle distintos tonos o modos a una forma musical particular. Y la forma musical que estamos haciendo, intentando hacer, los académicos creo que nos quedamos cortos en relación a los artistas, como nuestro pintor que ha hecho un arte tan hermoso de pensamiento relacional, como los músicos y las músicas, como la gente que hace cine tal vez. Pero con nuestras palabras intentamos como acercarnos a ese pensamiento vivo, relacional, y no es coincidencia que todos hemos comenzado por invocar a una forma de pensamiento, digamos, de las comunidades o los pueblos con que trabajamos. Yo quisiera comenzar por citar un pensamiento que creo que fue Víctor el que me contó, de una de las primeras sesiones, ayer por la mañana a las 8 de la mañana, de la conversación entre el intelectual o sabedor cansado William Avisoy Muchavisoy y Álvaro Sepúlveda y otras personas creo que habían allí también. Yo desafortunadamente no llegué, pero según me reportaron, no sé si fue Víctor de nuevo, creo que sí, William comenzó por decir: toda traducción es traición, toda traducción es traición. Y yo quisiera que pensemos qué significa y que tomemos literalmente como una aseveración verdadera digamos, desafío que nos lanza William para nosotros que nos movemos en el mundo de las traducciones. Y cómo nos acercamos de una forma diferente a ese pensamiento de los pueblos que es el flujo de la vida, que es el pluriverso, traduciendo menos y reenactuando más, siendo más eso que no somos, pero que sabemos que son las formas vitales de ser para la transición civilizatoria de que nos habla Víctor también, y muchas otras personas nos hablan de transición civilizatoria. Entonces la forma en que yo lo pondría es, muy escuetamente, en las etnociencias quizás necesitamos menos ciencias y más etno, y no quiere decir que la ciencia no sirva para nada, ni mucho menos, pero que tal vez debemos profundizar la desacademización de nuestra labor profesional, científica, como etnobiólogos, etnoecólogos, como antropólogos, geógrafos, geógrafas, etcétera, etcétera. No sé si el concepto que seguiría a desacademizar sería reetnizar, porque quizás no se trata de eso, pero sí tal vez remundificar. ¿Cómo aprendemos a remundificar los mundos en que vivimos en sintonía con la tierra, en sintonía con esos pensamientos y conocimientos que ahora encontramos nosotros, que están a la retaguardia, pero que también son los pensamientos de avanzada para sanar la tierra y para crear las transiciones que la humanidad debe crear o debe propiciar?
Entonces yo creo que tenemos que mantener en tensión esa idea de que toda traducción es traición, y nuestro deseo de diálogo de saberes. Yo creo que el modelo que proponía esta mañana Arturo en el simposio, también con Alberto, él lo llamó de una perspectiva autonómica del diálogo de saberes, y creo que lo resumió muy bien en sus palabras hace un momento, de cómo hacemos un diálogo de saberes que contribuya a esa autonomía y defensa del territorio, a la defensa del pluriverso, y que tal vez eso tendría que sugerirnos de que tenemos siempre que mantener una vigilancia epistémica sobre nuestras propias categorías, sobre nuestro propio hacer y pensar y ser, y formas de ser como académicos y como científicos y científicas. Bueno, eso no era lo que yo iba a hablar, pero en la conversación con Javier y escuchando también a todos y todas las presentaciones, decidí comenzar así por lo menos y reducir a una mínima expresión lo que había preparado, que es cómo se ha dado la transición de la ecología política a la ontología política, y cómo la etnobiología, la etnoecología, las etnociencias se ubican dentro de esa ontología política. Me alegra que estamos de nuevo en sintonía, muchos de los presentadores y presentadoras, pensando en mundos, pensando en ontologías, pensando más allá de la cultura. La ontología nos remite más allá de la cultura, nos remite a eso de que hay un mundo solo con muchas culturas, radicaliza la alteridad y el pensamiento de la diferencia para realmente llevarnos a aceptar la idea de que hay muchos mundos, de que el mundo es múltiple. No hay solo un solo mundo con muchas culturas, sino que el mundo es mismo, el real mismo, la realidad misma es múltiple. No hay una sola realidad. El concepto de una sola realidad y una sola ciencia que la conoce es uno de los conceptos claves de la modernidad. Entonces tenemos que dejar eso y adentrarnos en esa idea de que el mundo siempre es múltiple y que siempre está cambiando, porque el mundo es el flujo incesante de la vida, de la materia y la energía y el pluriverso. Entonces, muy brevemente, la ecología política surge en los 70s también, de la ecología humana, la ecología cultural. Pasa por unas 3 o 4 fases, que no las voy a resumir siquiera porque ya no tenemos tiempo para esto, pero que llamaría, pasa de una fase dominada mucho por la perspectiva de sistemas y la cibernética, a una fase, digamos, dominada por el marxismo, con el concepto de producción social de la naturaleza, a otra fase ya en los 80s y 90s dominada por el postestructuralismo, que se enfoca en la construcción cultural de la naturaleza, cómo la naturaleza se construye a través de discursos y representaciones que son también formas de poder, a hoy en día una fase que yo llamaría de pronto posthumana. Posthumana porque es la fase donde entra, digamos, la ontología política, donde lo humano finalmente se descentra, donde se transforma el antropocentrismo de las ciencias modernas en un biocentrismo, y más que en un biocentrismo, no sé cómo llamarlo, bueno, biocentrismo es un centrado en la vida, obviamente, pero más allá, digamos, del biocentrismo de la ecología, al biocentrismo de los mundos, al biocentrismo de los pueblos que viven en los territorios y en los mundos. Pensando en un poco, adelantándome a la Conferencia General de la Claxo, que va a ser en noviembre, en Medellín, y en un par de minutos termino, al cual invito a todas y todos. Va a ser, creo que, un evento interesante, importante, donde estará, digamos, toda la izquierda latinoamericana, porque la Claxo ha sido, la presencia de la izquierda es muy fuerte en la Claxo, a pesar de que hay muchas otras corrientes de pensamiento, y en la diferencia latinoamericana de la cual nos hablaba Víctor, y sobre la cual también he estado pensando de formas muy parecidas realmente. Me alegra mucho la coincidencia con el pensamiento de Víctor, de que hoy en día tenemos que pensar, como nos dicen los zapatistas, con la izquierda desde abajo, pero también con la tierra. Es con la izquierda, porque la izquierda sigue enfocándose en la problemática de la justicia social, de la explotación, de los mundos corporativos, es muy importante,
pero que la izquierda realmente perdió de vista el pensamiento desde los mundos, desde las comunidades, desde lo comunal. Esa es la segunda, digamos, beta que me parece que tenemos que incorporar activamente hoy en nuestro pensamiento y estrategia política, que es la beta autonómica desde abajo. Y si la izquierda ha sido mucho más cercana al socialismo, el pensamiento autonómico, el anarquismo, la tercera beta, que es la beta de pensar con la tierra, de sentir y pensar con la tierra, quizás me atrevería a decir que es y ha sido más cercana al chamanismo. Y al chamanismo, decir el chamanismo es algo peligroso, sobre todo decirlo en el contexto de la Claxo, donde hay diferentes personas muy académicas, muchos de ellos y activistas, van a decir, bueno, ya es que se volvió nueva era, o mejor dicho, ya se fregó el Arturo, ya se lo tragó, mejor dicho, quién sabe en qué anda el Arturo. Pero yo creo que tenemos que reivindicar un pensamiento, digamos, lo podemos decir un pensamiento de la vida, el pensamiento chamánico es un pensamiento de la vida, ¿no es cierto? Y finalmente, alguna ecólogo, teólogo norteamericano que yo mencionaba en la charla, Thomas Berry, él habla de la transición a una era ecozoica. El concepto de era ecozoica me interesa. Leonardo Boff también ha hablado de la era ecozoica, prestándolo de Berry. Ecozoico quiere decir la casa de la vida, es un concepto muy hermoso, y Berry define la era ecozoica en una forma que está en profunda sintonía con el pensamiento de muchos pueblos tradicionales del mundo, de donde él saca realmente su sabiduría, que él lo define como esa era, ese momento en el cual finalmente los humanos y los no humanos y el planeta podamos coexistir de manera mutuamente enriquecedora, O sea, para Berry como para la etnobiología, para el pensamiento del universo, el antropocentrismo ha conducido, digamos, a la destrucción y devastación ecológica en que nos estamos sumidos hoy en día, y tenemos que salir de allí mucho más allá, a otro tipo de pensamiento, otro tipo de paradigma. Bueno, yo creo que se me acabó el tiempo. De pronto, si hay tiempo después de la conversación, hablaría un poco más como Arturo de unas 3 o 4 áreas que me parecen muy importantes hoy en día para la investigación y las neurociencias. Gracias. Bueno, siempre es mejor hablar acompañado, porque la soledad de la tribuna es muy difícil. No, celebro que efectivamente hay una bastante cercana sintonía, ¿no? Todavía hay, digamos, fenómenos o procesos que cada quien estamos viendo como de diferentes ángulos y le estamos dando diferentes términos, pero en el fondo creo que es lo mismo, y digamos como que la visión general es prácticamente la misma. Solamente yo quería, desde lo que se dijo acá, hacer 2 o 3 señalamientos muy breves, porque he hablado demasiado. Uno, sí es correcto lo que dice Arturo, lo de los 70, utopía y revolución. Sin embargo, yo repensaría si estos fueron movimientos como, digamos, esencialmente indigenistas, ¿no? Como que ahora todo se está conectando, como que ahora, digamos, las reivindicaciones o los procesos emancipatorios indígenas se dan en un contexto muy diferente al de los 70s quizás, ¿no? Y conectándose con todo otro. Es que yo veo que estamos, simplemente el tema de la crisis ecológica global, bueno, ahora está muchísimo más clara y se está reconociendo, en fin, es un elemento más. Las neurociencias efectivamente nos piden dialogar, y yo creo que, por lo que he visto aquí en el Congreso, como ya lo dije, es decir, este diálogo en el fondo lo que está haciendo es conectar el mundo tradicional premoderno con los intelectuales que estamos visualizando ya lo posmoderno, de alguna forma, ¿no? Hay un puente que se brinca a la modernidad, ¿no? Y busca conectar justamente 2 universos que, digamos, están más allá de lo que el mundo moderno quisiera. Yo tengo también una pregunta que es como un conflicto, incluso a nivel personal, porque por ejemplo Víctor decía que ya tiene que rebasarse esa forma de hacer la ciencia,
¿no? De alguna manera como que hay que buscar otras formas de hacer ciencia. Y a mí me inquieta mucho porque pues, ahorita suena muy interesante esa propuesta, sin embargo en la práctica, cuando uno voltea a las instituciones de educación superior, pues uno ve que están surgiendo muchas carreras, ¿no? Que se hablan incluso como carreras de punta, de investigación así con tecnología súper avanzada. Y entonces mi pregunta es, ¿a qué disciplina se refiere, no? Si son todas las disciplinas, si nada más es biología, si nada más es antropología, o a qué se significa dejar, o sea, hacer una nueva ciencia. Sí, porque también es un conflicto, y sobre todo para la gente joven que se está formando, también que ellos sepan qué caminos deben tomar, ¿no? Lo que tengo entendido es que todas las ciencias se construyen a partir del lenguaje y nosotros estamos generando nuevas propuestas para la academia sobre la construcción del conocimiento científico y el conocimiento basado desde las tradiciones. Entonces aquí me surge como una pregunta y también como una crítica, porque con frecuencia utilizamos el término chamanismo, pero chamanismo, hasta donde tengo entendido, surge del nombre de los médicos tradicionales de una comunidad que se llaman chamanes. Pero en este multiverso, en este pluriverso, pues estamos negando de antemano todos los demás médicos tradicionales y médicas tradicionales y todos los demás saberes, los teguas, los payés, los taitas, las otras. Entonces, ¿cómo construimos o cómo transformamos el lenguaje desde nuestras diferentes disciplinas para poder abordar todos esos multiversos, desde la academia, desde cada uno de nuestros trabajos colectivos y de nuestros trabajos individuales? Los Nasa, los pueblos originarios, decimos que somos hijos de la Madre Tierra. La invitación es que nosotros tenemos que escuchar las voces de la Madre Tierra, porque si nosotros no escuchamos la voz de la Madre Tierra, pues ella es quien nos enseña, ella es quien nos indica qué es lo que debemos hacer, desde nuestros propios conocimientos, sabiduría. Y en ese sentido, ¿cómo hacer de que todos los seres, no hablemos de seres humanos porque para nosotros todos tienen vida, todo ser tiene vida, entonces cómo nosotros, los seres, mirar de que a la madre hay que defenderla, así como defendemos a nuestras madres, así hay que defenderla, el territorio? Y entonces, ¿cuáles serían las estrategias que ustedes podrían plantear? Porque el capitalismo salvaje que hoy lo plantean, pues viene arrasando con todo. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer frente a eso? Me llamo Yailin Zuluaga Muñoz, soy artista plástica y encontrarme en este espacio me ha llevado a unas reflexiones que venía planteando a término personal y que ustedes tres las mencionan en las diferentes charlas que se han tenido. Ahora, en esta mesa, todos hablaban de que tenían mucho en común y que los unía como un punto de interés. Quiero resaltar lo que decía Arturo Escobar sobre toda la traducción es traición de William, que decía Will, pero que recalcas ese ser que debemos ser y que no somos, pero que deberíamos encontrar a través como de las miradas internas de cada uno. Es más como una reflexión del espacio. Estos espacios creo que no son tanto para encontrar la fórmula exacta de recopilar o de rememorar algo, sino que son espacios de reflexión que nos llevan a encontrarnos con esa historia, ese pasado individual, que al fin y al cabo lo venimos a relacionar colectivamente en estos espacios con diferentes áreas, con diferentes artes, con diferentes haceres y con diferentes ciencias. Gracias. Cuando hablan por ejemplo, del buen vivir, de todas estas nuevas propuestas, bueno, más recientes propuestas que hemos volteado a ver más bien, y entender estas crisis y este mundo enfermo que se está generando a partir de
un modelo que ya tenemos identificado y de ciertas sociedades que ya están bien claras, ¿cómo es posible que se integren estas sociedades o se genere también este tipo de pensamiento? Hablo de sociedades industrializadas, que obviamente son las que siguen o seguimos enfermando al mundo. ¿Cómo también traerlas hacia esta idea que ya proviene de nuestros pueblos originarios? O sea, ellos ya lo tienen bien claro y ya saben cuál es el camino. Pero nosotros, que apenas estamos descubriendo o volteando a ver su camino o cómo lo hacían, ¿cómo, fuera de los que estamos aquí, cómo realmente podemos lograr llegar a alcanzar algo así? Bueno, bueno, el mundo hiperindustrial, hiperpoblado, hiperexcluyente, tiene en sí mismo sus propios gérmenes de cambio, sin duda. Ya lo habían dicho hace unos 200 años, me parece. Ese mundo genera un malestar, el malestar social, el malestar cultural, el malestar ambiental, el malestar, etcétera, etcétera, y los millones de personas en el planeta no podemos continuar en esa tendencia que es suicida, que es apocalíptica. Entonces, por eso estamos aquí, y muchos como nosotros están en otros lados igual, buscando, haciendo las preguntas y buscando respuestas y tratando de movilizarse en el marco de procesos sociales como los que seguramente han ustedes escuchado no solo en las conferencias magistrales, sino todos los días en estas sesiones. La pequeña comunidad que se moviliza contra tal, la pequeña comunidad que se hace tal cosa, que la otra que estructura y limpia parte de su tejido social, la otra que limpia parte de su tejido regional, por la vía política, por la vía social, por la vía cultural, etcétera, etcétera. Ese es un proceso que desde mi punto de vista es esperanzador. Cierto que no es el modelo en este momento triunfante, el otro, el mundo hiperindustrializado, extractivista, etcétera, es el que está en este momento marcando el ritmo de la Tierra, pero eso no va a tener posibilidades de perpetuarse infinitamente. Eso es lo que tendríamos que estar pensando. No hay posibilidad de que se perpetúe porque los recursos no dan. Primero va a haber una enorme descomposición social y una enorme descomposición del planeta en términos de los diferentes diagnósticos que ustedes conocen, ¿no? Entonces, sí, hay que organizarse y hacer frente a ese enorme proceso de exclusión en que ese mundo dominante nos está llevando, a que ese mundo dominante nos está llevando. Yo haré referencia al pronunciamiento del compañero Nasa de Caldona y decir que efectivamente hay que escuchar la voz de la Madre Tierra, escuchar su voz, aprender de ella. Y aquí yo diría que más que un paradigma biocéntrico, los pueblos indígenas desde los años 70, Víctor, hablaron de un paradigma cosmocéntrico, no biocéntrico, cosmocéntrico. El centro es la relación con el cosmos. Los propios documentos de Ollantaytambo y varios de los documentos recuperados en Utopía y Revolución están hablando de este tema cosmocéntrico. Lo hemos platicado con Freddy Delgado de Bolivia. Eso ya está señalado ahí. Y por eso es que digo que ese es el punto de donde abrevamos todas las otras disciplinas, es decir, todas las disciplinas, digamos, de la tradición occidental que estudiamos en las universidades, pero que tenemos muy claro ese giro biocéntrico, del antropocéntrico al biocéntrico y al cosmocéntrico. Me parece que ese fue el gran giro en estos últimos 40 años.
es escuchar la Madre Tierra, pero es escuchar el cosmos entero, ¿no? No está la Tierra sola por ahí girando alrededor del Sol. Son procesos para la Tierra 5.000 años, 5.000 millones de años, disculpen ustedes. Y eso en los discursos de los pueblos indígenas originarios, nativos, primeras naciones, etcétera, etcétera, está muy claro desde ese momento. Hay que escuchar entonces a la Madre Tierra, hay que escuchar al universo, y hay que escuchar lo que ya decían los compañeros NASA de Caldono, los MISAC, los NASA, desde esos años. Bueno, en el último par de días se me ha ocurrido, porque he estado trabajando en un librito sobre diseño, que existimos en este momento, digamos, como intelectuales, académicas, sabedores, sabedoras, entre el diseño y la disoñación. Entre el diseño y la disoñación. La disoñación es un concepto que se está usando por aquí y por allá, ha surgido. Algún colega aquí de la Universidad del Cauca me dice que en los 80s ya estaban hablando de esto de disoñación. Me parece fabuloso, fantástico. El diseño ontológicamente concebido es la creación de mundos. Toda comunidad practica el diseño de sí misma. Toda persona practica el diseño de sí misma también. Al crear herramientas, discursos, un martillo, lo que sea, estamos creando una forma de ser, una forma de existir. Las tecnologías digitales nos están reinventando nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras formas de ser y de existir. Entonces, reinventar el diseño para poder seguir diseñando con la Tierra, como bien lo dice el compañero NASA, la sintonía con la Tierra, el pensamiento desde la Tierra, pensar con la Tierra es fundamental para las transiciones civilizatorias. Y desde ese punto de vista, me parece que la pregunta fundamental también que se plantean en varias de las preguntas es cómo desde nuestros distintos lugares, espacios, ambientes, territorios, reaprendemos a vivir en la relación, reaprendemos a vivir relacionalmente. Entonces, ¿cómo interiorizamos realmente la inspiración del pensamiento relacional desde los pensamientos de los pueblos profundamente relacionales? Es muy difícil, especialmente para nosotros los urbanos-modernos. Ese es el desafío que habría la primera pregunta, es el desafío para el cual todos y todas aquí podemos contribuir. Es decir, todos los urbanos-modernos, especialmente la gente de clase media, que somos los más fragmentados, individualizados y cuya existencia gira cada vez más en torno del consumo y del shopping center, del centro comercial. Tenemos que empezar a reaprender, a reconectarnos con los otros, con las comunidades, con la tierra, con la naturaleza. Y hay muchas cosas que están pasando, muchísimas. Por aquí andaban la gente muy iluminada también del Jardín Botánico de Bogotá. Por aquí veo aquí al compañero Esteban, que andan en esta cuestión de reverdecer Bogotá y cómo metemos jardines urbanos por toda parte. Es algo que algunos de ustedes han mencionado Cataluña. En Cataluña hay una gran lucha por reverdecer la ciudad, por hacer jardines urbanos. Los anarquistas por tomarse los espacios y volver a plantar, volver a sembrar, volver a convivir, recrear comunidad, defender las semillas. En todas esas formas podemos tener pequeñas huertas urbanas casi que en cada edificio de Cali o de Bogotá, donde sea. Es decir, volver a reverdecer, debe ser a reconectarse. Me parece que es muy importante. Esta era una serie de preguntas. La otra serie de preguntas me parece que tiene que ver con la ciencia y la academia. Yo a veces digo algo que puede ser muy brutal, de que tomada como un todo, la academia es parte de las fuerzas de ocupación ontológica de los mundos y de los territorios de la gente y de los pueblos. Y cuando Víctor mencionaba que hay ¿cuántos? 200.000 científicos ingenieros, 22.000 en una compañía en el Pemex, la de las armas, bueno, impresionante, y todos los científicos y tecnólogos que existen en ingeniería, en Monsantos y en los
y en la industria de petróleo, en la tecnología, es decir, que son, digamos que sean muy buenas personas como individuos, pero que colectivamente también contribuyen a esa ocupación diaria de los territorios y de la vida. Entonces, liberar, como hablan los compañeros NASA de liberar la madre tierra, es liberar el pensamiento. Y liberar el pensamiento comienza con desaprender categorías, reconectarse con la naturaleza, con la tierra, con los otros, y andar. Y finalmente, creo que el arte, como mencionaba la compañera de artes plásticas, nos puede enseñar mucho. La pintura relacional, la música, las artes plásticas, el cine, deberíamos incorporarlo más activamente como en el discurso de las tecnociencias, en la práctica de las tecnociencias, invitarlos a todos estos congresos, a los artistas y los artistas, para que también pensamos desde allí cómo se construye el pluriverso. Sí, muy bien. Las 4 o 5 preguntas son buenísimas, y claro, dificilísimas de contestar, pero algunas no tanto. Vamos a ver. Primero, ¿cómo le hacemos? Porque efectivamente parecería que somos aquí no somos los únicos en esto aquí, no nada más. Lo que pasa es que en nuestro caso estamos haciendo énfasis en una cosa que yo creo que es muy importante, que es este tema de digamos, los focos de regeneración civilizatoria. O sea, en el tema de las etnociencias estamos pendientes de eso y estamos descubriendo que tenemos allí pues un elemento importantísimo, pero como dice ahora Arturo, o sea, en el mundo hay innumerables procesos y movimientos sociales de todo tipo. Los ambientalistas, solamente para que veamos un proceso totalmente alejado de lo nuestro quizás, es todo el movimiento de los transition towns. Son comunidades o ciudades pequeñas que empezaron en Europa, en Inglaterra, en Irlanda, se siguieron en Alemania, están en Europa, ya llegaron a Chile, ya andan por Australia, Estados Unidos. Son comunidades que buscan vivir sin petróleo, ¿no? Entonces el uso de la bicicleta, todas las casas ecológicas, esto es parte también de lo mismo, estamos en lo mismo. Lo que pasa es que no estamos viendo otra cosa que ellos no ven, ¿no? Pero o sea, como esto, el mundo está lleno de ejemplos que se están movilizando para efectivamente enfriar el planeta, es decir, evitar la catástrofe que puede venir. El tema de la ciencia es importantísimo y coincido, por supuesto, totalmente con Arturo, en el sentido de que no hay que olvidar algo. Yo nunca, primero, no existe la ciencia, no hay una ciencia, hay muchas ciencias. Y la ciencia, en términos ya así históricos, efectivamente es uno de los 3 o 4 puntuales del mundo moderno. El mundo moderno no existe sin la ciencia, sin industria, sin el petróleo y sin el capitalismo. Y en general, conforme una comunidad científica va madurando, se va industrializando y se va poniendo a servicio del capital lentamente, esto está clarísimo actualmente, ¿no? Porque además las corporaciones cada vez cooptan más. El mejor ejemplo que vemos, y en México lo vemos, es que las corporaciones biotecnológicas comienzan a comprar a los investigadores, incluso de las universidades públicas, y no solamente en eso, sino en nanotecnología, química, energía, ¿no? Para ponerlos a su servicio. La ciencia que hacemos nosotros es una ciencia pues muy rara finalmente, ¿no? Si estamos en otra tesitura. Pero entonces, por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos efectivamente dentro de la academia? Bueno, hay que trabajar el doble. De pronto, y en la mañana un poco esta discusión sobre esto ayer, no solamente ya como investigadores, digamos, a nivel ya individual, como intelectuales, como científicos, como trabajadores de la ciencia, necesitamos dar la batalla al interior de la academia y necesitamos entonces publicar, y así lo hemos tenido que hacer en los papers científicos en las revistas de más alto nivel, ¿no? Tenemos que dar la batalla en ese nivel, pero al mismo tiempo tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar en estas dimensiones. Entonces el tema de la ciencia sí es importantísimo. Y ahí ya, por supuesto, está ligado con la última pregunta. ¿Cómo le hacemos frente al capitalismo que arrasa? Bueno, por fortuna, por desgracia y por fortuna está en crisis todo el sistema, ¿no?
Si ustedes se ponen a ver con todo cuidado lo que está pasando, bueno, pues simplemente económicamente, Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno está endeudado, la deuda, por ejemplo, del gobierno norteamericano es impresionante, sigue aumentando o se mantiene y no logran superarla. Está todo, yo digo que es un sistema que existe con alfileres casi. Lo que pasa es que nos esconde en la realidad. Y toda la luz de propaganda, de anestésicos que recibimos día con día, ¿no?, basados en la tecnología, en el confort, en el consumismo, nos obnubila, pero estamos en una situación nada fácil. Por lo tanto, tenemos esa ventaja, ¿no? Tenemos esa ventaja y digamos, como dijo Arturo Argueta, el malestar que se genera, digamos, nos permite ir avanzando. ¿Qué más? Y bueno, esto efectivamente de reaprender a vivir relacionadamente, fíjense ustedes, no es más que, Arturo, esto que dijiste, ¿no?, de reaprender a vivir relacionadamente, no es más que las formas como nuestra especie ha vivido siempre, o casi siempre, hasta los últimos 300 años, o qué sé yo, ha empezado el proceso de la no relación. El proceso de individuación es un proceso de la modernidad sobre nosotros, ¿no?, y que nos han hecho ver que lo más importante es que nosotros como individuos destaquemos, compitamos ya en estos últimos tiempos, ¿no? Pero la especie humana logró existir hasta hoy, 200.000 años después, por un elemento clave que es la cooperación. La cooperación, el reciprocamiento, los otros, la relación, esa es la clave. Y eso es lo que los pueblos originarios siguen manteniendo vivo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer otra ronda con 3 o 4 preguntas para cerrar esta, ya que preguntas cortas, un poco pues distintas, ¿no?, para ampliar el panorama. 3 o 4 y ya cerramos. 1, 2. Bueno, van a ser 4, por allá. Micrófono, por favor. Buenas tardes. Soy de la Universidad Pedagógica Nacional y pues tengo una curiosidad. Entonces quisiera preguntarles, como desde una idea de biocentrismo, ¿cómo se articularía el buen vivir para promover mejores relaciones interpersonales en la familia y en la escuela? Pues claro que este es el núcleo donde inicia como esas transformaciones. Buenas noches. Muy concretito, ¿cómo podrían ustedes, bueno, yo creo que la etnobiología, o al menos una parte, tendría que tomar un giro decolonial? ¿Qué podríamos hacer o cuáles serían como algunas directrices para hacer una etnobiología decolonial? ¿Otra más? Ya. Hola, buenas noches. Mi duda era acerca veo que hay 3 grandes, o desde mi perspectiva, puntos importantes, ¿no? Está la academia científica, están las comunidades indígenas y están los tomadores de decisiones, ¿no? Y veo que hay mucho flujo ahora entre los indígenas, las comunidades rurales y la academia, pero veo que hay un hueco entre la comunicación y el diálogo con los tomadores de decisiones, porque al fin y al cabo todo interactúa, pero no es transversal el diálogo, ¿no? Entonces ahí es mi duda, ¿qué se puede hacer? Creo que con eso. Una más, dice Víctor. Buenas noches. En relación a las etnociencias, teniendo en cuenta, bueno, su origen, su desarrollo, puntos de inflexión y de quiebre, y reflexionando un poco sobre lo etno, ¿cierto?, que está relacionado con la etnia,
y que, bueno, lo etnos como el otro, pero el otro diferente, ¿cierto? Históricamente el salvaje, el bárbaro, el no moderno, el pagano, ¿cierto? Y bueno, y con las disciplinas también como la etnología, que de alguna forma se ha autorizado para tener la última palabra en relación a los usos y costumbres de lo étnico, ¿sí? Y que esto se traduce también en las políticas públicas como una forma de que lo etno esté donde corresponde, es decir, en las etnias, ¿sí? Caso específico de la etnoeducación, por ejemplo. En relación a eso y a la discusión que se ha dado al interior de la teoría social, mi pregunta es, ¿qué pertinencia ven ustedes en términos epistemológicos, pero sobre todo políticos, en hablar de etnociencia? Bueno, ¿con quién quiere comenzar? Arturo. Vamos en orden de edad, creo. No, sí. No. Con todo respeto, digo. No, ningún problema ser mayor, con todo respeto, por eso digo. Agradezco además la invitación a Javier y de mi maestro Víctor en la Facultad de Ciencias y de Arturo de invitarme a estar aquí con ellos. Ahora están más complicadas las preguntas que hace rato. Muy buenas. Yo creo que el buen vivir en familia y escuela es en las comunidades, es donde empieza el buen vivir. No donde llega el buen vivir, sino donde empieza el buen vivir. La indicación de la reciprocidad, la indicación del respeto, la indicación de saludar, la indicación de saludar en las mañanas al sol, saludar en la noche al lucero, la indicación de ser recíprocos con todos, es algo que en las comunidades de Michoacán, de México, he visto inculcado desde la escuela, desde la casa. Y luego, si uno aprendió y va aprendiendo el buen vivir, el Sesirecan, junto a la Cachumbecuá, todos los días en la casa, lo proyecta hacia la escuela. La escuela, sin embargo, a veces se convierte en el espacio donde nos enseñan, como decía Víctor Toledo, más que a convivir, a competir, ¿no? Sea usted competitivo porque si no, no va a destacar, ¿no? Entonces, efectivamente hay una ruptura muy fuerte de lo que es la educación familiar en las comunidades al ir a la escuela. Además de todas las rupturas que ya se han documentado en relación al idioma, en relación a la cultura propia, en relación a la manera de entender el mundo, etcétera, etcétera. Pero tenemos que interiorizar el buen vivir a nivel de familia, a nivel de casa, a nivel de las relaciones interpersonales, a nivel, lo voy a decir bien, a nivel incluso de los programas de investigación de los científicos, etnocientíficos. Tenemos que tener buenas relaciones personales entre los proyectos de investigación, porque si no, entonces no hemos aprendido nada del buen vivir todavía. La pregunta de Eréndira sobre la etnobiología decolonial, yo creo que ese es un mundo que se está moviendo con una rapidez muy interesante, y ahí, viniendo la pregunta de quién viene, estoy entendiendo que efectivamente tiene que ver también con el giro decolonial de género, que se está trabajando muy fuertemente para reposicionar justamente a las mujeres en el manejo de las semillas del mundo, en el manejo de la enseñanza de la Cachumbecuá o las Cachumbecuas del mundo, en el manejo de la armonía
en el manejo de la armonía familiar y cósmica, etcétera, etcétera. Ahí hay un mundo impresionante todavía por explorar. Me quedaría corto si digo, y menos a ti, Eréndira, te voy a decir por dónde habría que moverse en algunos, digamos, punto 1, punto 2, punto 3, pero es efectivamente algo que está dando un gran giro y es muy promisorio trabajarlo. Totalmente de acuerdo en que ha habido más diálogo entre academia y comunidades que con tomadores de decisiones. Si nosotros somos, como dijiste, indisciplinados y bichos raros, los tomadores de decisiones no se quedan atrás en su rareza. Son tomadores de decisiones en muchos casos que van en la función pública o en la empresa privada, que la mayoría de los casos no toman en cuenta el bien común, el bien social, el futuro del planeta, etcétera, etcétera. Toman decisiones muchas veces, y ustedes lo saben, los que han participado en la función pública, toman decisiones sobre, prácticamente firman decisiones ya tomadas, en lo general. O firmamos decisiones ya tomadas cuando hemos participado. Hay poco espacio para la creación de novedades en la función pública y sin embargo yo pienso que hay que explorarlo. Yo recomendaría que hay que explorarlo, hay que participar ahí. Nos corresponde también formar en las licenciaturas gentes que no solamente se dediquen a alimentar la academia o no solamente se dediquen a alimentar la enseñanza y la reproducción de los académicos, sino también entrar a la función pública, hacer del Estado, del gobierno y del Estado nacionales, un espacio de disputa en estos temas. Si logramos modificar algo allá adentro, está bien. Si nos modifican allá adentro, entonces no está tan bien. Pero hay que jugarla ahí, y hay que preparar procesos de formación para gente que se quiera meter a la función pública. Es importantísimo. Finalmente, sobre la última pregunta, las etnociencias y su origen colonial, igual que la antropología, sí, totalmente de acuerdo. Tienen ese pecado original, digamos, en su gestación. Sin embargo, tanto una como otra y otras han recorrido un camino que, digamos, podríamos hablar de antropologías y etnociencias descolonizadoras y anticoloniales. Yo creo que esta reunión es parte de eso y muchas expresiones de solidaridad y apoyo a movimientos y pueblos y culturas y civilizaciones, está hablando de ese proceso que probablemente comenzó desde el momento mismo de la gestación de ambas disciplinas o de ambos grupos de disciplinas. Siempre hubo disidentes, aunque la tendencia mayoritaria fuera colonialista, siempre hubo disidentes que ya dijeron que no, que dijeron que había que hacer otra cosa. Yo, en relación al prefijo etno, que creo que es una de las discusiones, y la tuvimos en la mesa del segundo día, y en el curso precongreso también hablamos de esto, sí, habría que buscar otros nombres para las etnociencias. A mí me gustaría bautizar otras formas de entender las cosas, y más que discutir si es etnobiología o etnocología o etnociencia, etc., yo más que pelearme por el apellido, me pelearía por el etno. Estaría en contra del etno, digamos. Pero es una transición, es un proceso que tenemos que ir gestando, pero está la vía libre para los que quieran imaginar un nuevo término, una nueva forma de entender esto, que es el estudio, el análisis
del pluriverso y de la polifonía. Bueno, quisiera comenzar por mencionar algo que es una invitación muy respetuosa a la Asociación Latinoamericana y Nacionales de Etnobiología y otras etnociencias para que se incorpore más activamente a las comunidades afrodescendientes, académicos, académicas, intelectuales, activistas de comunidades afrodescendientes. Yo he trabajado más que todo con comunidades afrodescendientes, con movimientos sociales afrodescendientes, y me sorprende la poquísima presencia que hay en este congreso. Y hay un tesoro de conocimientos y experiencias de las comunidades afrodescendientes muy diversas de toda América, muchas partes de América Latina, sí, obviamente en Colombia en particular. Bueno, también algo que no respondí la primera ronda de preguntas sobre el lenguaje y el chamanismo, estoy completamente de acuerdo, tal vez fue un término que utilicé muy rápidamente, lo seguiré pensando. Esa tercera modo de estrategia política de conocer que llamé pensar con la tierra, lo conecto usualmente con la pluriversalidad. Creo que me seguiré más bien por ese lado que meterme por el lado del chamanismo, pero lo seguiré pensando, así que muchas gracias por la observación. Y finalmente, con respecto a las preguntas últimas de ahora, el fundamento del concepto de colonialidad, especialmente la colonialidad del saber, es la clasificación de diferencias en jerarquías. Entonces, un pensamiento decolonial es un pensamiento que hace visible esa jerarquización y hace posible una clasificación de otro tipo, con un conocimiento otro, un pensamiento otro. Al llamarlas etnociencias, me parece que le estamos tratando de romper la jerarquía, pero como bien decía mi tocayo, se reinscribe la jerarquía al llamarlas etno. Una contraestrategia es entonces marcar explícitamente la ciencia que supuestamente no está marcada, la llamada ciencia universal, occidental, y también llamarla una etnociencia. En el pensamiento decolonial se la llama por eso eurocentrismo. Pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que tenemos que seguir buscando y hurgando y profundizando esa idea. También no pensar cómo dejamos de alterizar la diferencia, es decir, de nuestro discurso y nuestro afán por pensar de otra forma, creo que reinscribimos, y me incluyo yo ahí también por completo, en alterizar la diferencia, es decir, la diferencia está en lo indígena, la diferencia está en lo afro, está en lo campesino, que en cierta forma es verdad, pero la diferencia está en todo es diferencia. La vida es diferencia, el pluriverso es diferencia, la diferencia es la materia de la vida, es la razón de la vida, es lo que produce la vida. Entonces pensemos también desde esa... Y finalmente influenciar la política pública, y yo estoy de acuerdo con Arturo también, de que hay que dar la pelea en ciertos aspectos por el Estado. Los movimientos autonómicos, las tendencias autonómicas, son muy antiestatales, y me gusta mucho esa posición, me seduce mucho esa posición, decir, al carajo con el Estado, olvidémonos de ahí, no hay nada que hacer, construyamos en otros mundos y no más. Pero lo que he aprendido en los movimientos, el movimiento en particular con que he trabajado, afrocolombiano, es hay que, ¿cómo se dice?, hacer la lucha con y contra el Estado, pero desde una posición de autonomía. Y los movimientos lo saben hacer muy bien, en las condiciones más desfavorables. Y tiene un costo para los movimientos. Pero yo creo que nosotros, académicos y académicas, que estamos en posición de insertarnos más en influenciar las políticas públicas, los medios masivos. Los medios masivos son el instrumento más letal de propagación de esa única visión de mundo neoliberal, de mercado y de individuos y competitividad y eficiencia, etcétera, etcétera. Y allí no puede entrar otro discurso. Entonces, como irrumpimos en esos espacios discursivos de los medios y de la política pública y los periódicos con más efectividad, creo que es muy importante. Bueno, va a ser brevísimo porque ya está a punto de empezar la película. Me concentro solamente en esta pregunta de cómo realizar el buen vivir a nivel de la familia y de la escuela, que es una excelente pregunta. A ver, quizás voy a ser políticamente incorrecto, pero bueno.
Aquí en este congreso hemos descubierto que hay que sanar, que el buen vivir es un mecanismo que surge de las comunidades originarias, de los pueblos indígenas, etcétera, tradicionales, pero no creamos que somos ni los únicos ni los principales. Hoy en día hay millones de hogares en el mundo, en Australia, en Noruega, en Francia, en México, en Chile, de las clases medias y las clases incluso altas, que están en un nuevo modelo cultural en el que están construyendo sus hogares ecológicos, ¿no? Digamos, buscando ese equilibrio que ya nos están diciendo que viene de acá, desde antes, pero que están trabajando con las casas en donde, digamos, se recicla la basura, se maneja la energía solar, se captura el agua de lluvia, se utiliza materiales alternativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que están conscientes de que hay que vivir en armonía con la naturaleza. Esto no tiene nada que ver con lo nuestro, pero están allí, son nuestros aliados y no son unos cuantos, en Japón son millones. ¿Se entiende esto? No estamos solos, digamos, y hay otras dimensiones que están en la misma, que sin saberlo, o sea, de manera no explícita, están intentando hacer un buen vivir, ¿no? Y están siendo luchadores por una nueva civilización, porque se han percatado, como dijo Arturo Argueta, del malestar del mundo moderno. Pues a nombre de la Universidad del Cauca, de la Vicerrectoría de Investigaciones y de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo, que estamos organizando el seminario denominado Pensamiento Contemporáneo, creo que no puede haber más discusiones más pertinentes desde una dimensión ética y política como la que acabamos de tener. Debo agradecer profundamente a Arturo Argueta, Arturo Escobar y a Víctor Toledo y a Anthony, que ya está de viaje, por sus importantes contribuciones a debatir y a discutir un quehacer que hoy es fundamental: el papel de la investigación y de la ciencia. Pablo González Casanova, en México, decía que la universidad está más cerca de las tecnociencias que de las etnociencias y de los saberes locales. En esa medida, en la Universidad del Cauca, estamos en esa tarea de repensar, de deconstruir, de transformar el papel de la ciencia en nuestro quehacer. Quisiera, por último, que miremos un video de 30 segundos en un esfuerzo que estamos haciendo al interior de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo, que ya las palabras quedan estrechas, no es ni inter ni es del desarrollo, es trans y es del buen vivir. Quisiera invitarlos con un video de 30 segundos para el mes de octubre, donde ya hemos hecho 4 tramas y mingas. Hemos acudido a la idea de la trama para tejer, a la idea de la minga para pensar, accionar y trabajar. Y todo eso para trabajar conjuntamente en la idea de un mundo mejor, que lo traducimos en la idea del buen vivir. Así que los invito simplemente con un video de 30 segundos a que lo miremos para que sigamos conversando y generando acciones y movimientos. Por favor, les pido el video. Antes de terminar, le acabo de pedir el micrófono a Javier
parecer una cosa muy breve, primero que todo para agradecer a la maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo, particularmente a Javier, pero a todos los compañeros, a Older, a todos los compañeros que están aquí en la maestría, que realmente es un ejemplo impresionante de una academia a otra, de cómo la academia sí puede realmente estar mucho más cerca del pensamiento y la vivencia de los pueblos. Gracias. Entonces. Bueno, quiero agradecer también a la profesora Olga Lucía, que trabajamos conjuntamente en estas conferencias. Muchísimas gracias a todos y a todos ustedes también por escucharnos.